La entrevista del domingo es presentada por Cafetería Nenas. Muy buenas noches, nos encontramos en la entrevista del día domingo. Esta vez estoy junto al comisionado Tabari Pacomío y también a Tarita Rapu, quien es parte del equipo de planificación de la subcomisión de desarrollo de la CODEIPA. Y vamos a hablar de un tema que hemos estado tratando en nuestros noticieros, pero ahora lo vamos a abordar un poquito más profundo, que tiene que ver con la repatriación de los Ibi Tupuna, especialmente lo que se pasó la semana pasada y cómo se está abordando esta temática que es tan relevante desde el punto de vista cultural y también patrimonial. Muchas gracias por estar acá junto a Canal Mata o Terapanui en este espacio. Me gustaría que pudieran contarnos un poco el trabajo que han ido sosteniendo los últimos años con respecto a la repatriación en términos generales. Yo creo que la parte técnica debería comenzar tal. Sí, ahí tenemos tres partes, como bien dice el comisionado. Una, que es la política, que la llevan los comisionados, tanto el Consejo de Ancianos, liderando junto a la subcomisión CODEIPA. Y luego tenés la parte cultural, que también están estos dos entes con sus representantes, que es el Maunhatu y el tío Tabari. Y luego la parte técnica, que somos nosotros que llevamos como todo el contacto interno a eso. Y de ahí, bueno, hay un trabajo ya, esta es nuestra 9ª repatriación como pueblo Rapanui, que ha estado en distintos actores. Por ejemplo, el 80 tenemos la solicitud del Consejo de Ancianos a Contiki para que devuelva el puoco de Abareipúa, ya porque se había encontrado en el 56 y el puoco y después el jacari, el cuerpo se encontró el 80. Y entonces el Consejo de Ancianos le dice a Thor, no, pues no te vas a llevar lo que está acá, sino que devuelve lo que tienes allá porque nosotros tenemos la otra parte. Y también ahí solicitó algunos retornos de Ibi Tupuna, pero esos solamente llegaron hasta el Museo de Historia Natural, que estaba la Grete Mosny, que es una arqueóloga que los que son del área patrimonial saben que es de los años muy antigua. Y de ahí yo creo que lo que más inicia nuevamente este proceso es el programa de repatriación con la repatriación de Nueva Zelanda, y en la cual igual estuvo el apoyo siempre político de los comisionados, de las subcomisiones del Maunhatu, aunque el programa ejecutó la repatriación. Y tenés las internas también, que nacen en el 2019, siguen en función de lo que fue la solicitud del Hoaja Cananaía, que eso también el Maunhatu habla con el ministro y le dice, ministro, yo quiero mi Moai de vuelta. Y claro, no podés ir a pedir algo afuera si no tienes devuelto lo que está adentro. Entonces ahí se operativiza también que se devuelvan todos los Ibi Tupuna que están en el Museo de Historia Natural y fueron llegando en 2019, 2021, 2022, 2023, fueron llegando todos de a poco, hasta que el 2023 retorna el Moai que estaba, el Moai del sector Jaumoana, que retorna en febrero de ese año, que fue más masivo y como creo que le da un empuje harto también a la visibilización local, sobre todo de los Hokiingamay, de las reparticiones. Comisionado, si nos puede explicar un poco por qué es tan importante que se realicen estas repatriaciones. Quizás para alguna gente dicen, bueno, pero si están allá, están mejor. Uno escucha muchos comentarios y distintas opiniones, pero en lo personal para usted que está con este trabajo, ¿por qué es tan importante que estos Ibi Tupuna, que estos vestigios regresen y retornen a Rapa Nui? Es bien simple, ¿verdad? Los Ibi Tupuna no pidieron salir de acá, ¿entiendes tú? La gente cuando fallece y se entierra en un lugar, se supone que es para siempre. Entonces llegan investigadores de todo el mundo con la intención de escarbar, sacar los huesos, llevárselos a sus respectivos países por un periodo prolongado de años, para someterlos a estudios. Tienen que regresar esas piezas nuevamente a su tierra de origen. Ahora, puedo pensar que una pieza arqueológica como un moai o alguna otra escultura, tipo de escultura, ya, pueden quedarse afuera, pero es muy distinto cuando se trata de osamentas humanas. O sea, yo no podría pensar que tengo el cuerpo o los restos de mi mamá en un lugar, que se lo lleven
a investigar para estudios, someterlos a estudios y todas las cuestiones. Obvio que yo como Rapa Nui voy a querer que los Ibi Tupuna de mi mamá, los Ibi de mi mamá regresen. Entonces, se sabe dentro de lo que es el ámbito cultural de que los Ibi Tupuna son los restos de personas que vivieron su momento, que vivieron su vida, que sufrieron, que gozaron, que tuvieron percance y toda la cuestión. No es un objeto cualquiera, ¿me entiendes tú? No es un objeto arqueológico. Son restos humanos que deben de ser devueltos a su tierra de origen. Y además porque existe la creencia de que en los huesos de los tupunas está el mana. ¿Ah? Si nosotros hoy en día, en plenos tiempos modernos, pasamos por un montón de cosas, es porque los tapus, los rahui, ya no se respetan, porque los ancestros vivían bajo normas, ¿me entiendes tú? Y eso hacía que hubiese un equilibrio en la cosmovisión Rapa Nui, en la vivencia Rapa Nui. Entonces, son huesos de seres humanos, son huesos de ancestros. Por lo tanto, para mí como Rapa Nui, no los veo fuera de la isla. Claro. Tienen que regresar para que la energía que ellos se llevaron en algún momento retorne. Ahí radica la importancia de la repatriación de los Ibi Tupuna. Perfecto. Si es que nos pueden contar un poco del trabajo que estuvieron haciendo en Noruega, de qué se trató esto, hubo una conversación previa, hubieron charlas, hubo mucho tiempo que se pasó para finalmente concretar este anhelo tanto de la gente del Museo Kon-Tiki como de la misma subcomisión y de la comunidad de acá. Sí, en el trabajo político, el 2019 se firma un acuerdo que se llama Memorandum of Understanding, que se firma entre el pueblo Rapa Nui, representantes del Estado y representantes de Noruega. Entonces, estos son como los tres naciones que trabajan en el proceso. Luego viene la pandemia, entonces hay un stand-by, y el 2023 comienza de nuevo este proceso de cómo hacer el retorno de los tupunas. De hecho, ellos vinieron acá, estuvieron acá. Vinieron en marzo, se juntaron con los comisionados y con el Mauhatu, se juntaron con el Ministerio de Cultura, hubieron reuniones, y ahí se logró firmar como un operativo, como unos agreement que se llaman los otros documentos, operativos del proceso. Y en la reunión, en el fondo, los representantes de Rapa Nui lo que dijeron es que, sin importar lo que fuera, ellos querían los tupunas de vuelta. Y también estaba lo que había dejado Kon-Tiki papá, doctor Heyerdahl, de que él sabía que él tenía el compromiso de devolver los tupunas. Entonces, claro, por los dos lados habían presiones, y en este caso el Estado operativiza esos dos encuentros. Claro. Operativiza esos dos encuentros. Si nos pueden comentar un poco con respecto a la última repatriación, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que vino en esa caja? ¿Es una parte de la repatriación total? ¿Está completa? ¿Vienen otros pasos, digamos, por así decirlo? Ahí tiene dos pasos estos agreements. Uno es los Ibi Tupuna, que vienen todo lo que había allá se vino ahora. Si uno lo pudiera mostrar así, diría que al menos tenían 17 cráneos Rapa Nui que se vienen, y un porcentaje más de huesos en distintos estados de conservación, pero unos 500, ya que el cuerpo humano tiene 206 huesos. Entonces, no es dable pensar que son 500 personas, pero es una alta cantidad. Hay formas de medir, pero por lo menos una forma de medir es los puocos. Los puocos, que era lo que más se llevaban en esta época de coleccionismo, se le llamaba, porque tú llevabas la pieza que tenía mejor, más impacto afuera, mejor conservación, que eran los puocos. Y bueno, los Rapa Nui conservaban diferenciadamente los puocos del resto de los huesos. Era como dice el tío, el mana está ahí. Que la cosmovisión Rapa Nui, el hueso, bueno, habita el espíritu en ese hueso. Algunos, los más, los Tohunga, los Onui, habitan un Moai. Entonces, el mundo, el pasado y el presente en Rapa Nui no está separado. Acá los Rapa Nui habitamos con los tupunas, hablamos con ellos, se les alimenta, también te pueden retar, también se puede haber, ellos pueden quedar prendados de ti. O sea, la dinámica es como la dinámica que tú tienes como una persona viva, pero la haces con los tupunas, y ese es el ahora Rapa Nui, como lo que se puede interpretar como la cosmovisión.
Y es de la tierra a la tierra. Aparte de esos, ¿qué otros vestigios pudieron ver ustedes, objetos que estuvieron allá? Y creo que también van a retornar en unas próximas repatriaciones. Sí. Nosotros tuvimos la posibilidad de acceder a las piezas arqueológicas, que son canti, son muchas. Estaban expuestas en una mesa, tuvimos la posibilidad de observarlos, fotografiarlos. Es increíble la cantidad de objetos que hay en esa colección. Sí, y hay un sinnúmero, un grupo más o menos reducido de piezas que van a ser devueltas, y ese es un trabajo para el próximo año. 2025. Dentro de los documentos agreement que te dije, ellos, las dos partes formaron un organigrama donde hay un steering committee, que es un grupo directivo, que hay 2 miembros de cada parte, y luego está un working group, que es un grupo de trabajo, que ahí tenemos expertos. Eso está trabajando desde abril de este año en la selección de todas las piezas que están, que manda el Contiki Museum. Eso ha sido también paralelo un trabajo, pero obviamente se enfocó más en los IBI. Y tienes, no sé, pues, ¿se acuerda, tía, que veíamos unos Maea, sí, Rapa Nui, que tenían, a mí me impresionó mucho ver una que era desde un Hoe, que es un remo, después tenía ahí el Dapa, y después tenía ahí el Ao, dibujado sobre mismo. Sí. Los coros vieron en Maea Moa también, que quizás para ellos no era tan valioso, pero lo tenían como en un tercer nivel, claro. Pero para el Rapa Nui es muy valioso. Los Maea Moa, había tenido un Maea Moa, unos IBI, y en este working group, si bien hay directivos, hay un grupo de trabajo que están arqueólogos locales, Rapa Nui, está en Coro, Rapa Nui también, y hay Maori Tarai. Como esas 3 visiones se quiso plasmar ahí. Claro. Y cada uno tiene su visión, pues los talladores quieren ver, por ejemplo, quién trabajó, cómo eran las técnicas, las herramientas, claro. ¿Cierto? Los procesos en sí, los arqueólogos, la cultura material, cómo se representa, y los coros tienen un entendimiento del proceso, porque no podemos juzgar lo de ayer con la mirada del hoy, claro, hay que ver cómo era el ayer. En su contexto. En su contexto. Y los coros tienen eso, tienen esa calma, esa sabiduría para poder guiarnos. Y también entender ciertos elementos que quizás para nosotros son desconocidos, pero que ellos, con el conocimiento que tienen de la cultura, de las leyendas, ¿cierto?, de las historias, pueden relacionar más o menos qué tipo de... Y hay que destacar esa cosa, como bien lo dijo Tari hace un momento, que nosotros tenemos un génesis relacionado con el mundo espiritual. No hay que olvidar que Cuij y Cuaja, que eran 2 entes espirituales, venían acompañando el viaje de Jotumatúa para acá. Entonces tenemos a Cabatúa, a Cabaharo, a los espíritus de los Cabacaba, sí, y tantos otros. Entonces eso te da a entender a ti que la cultura de Rapa Nui ha estado muy ligada con el tema de lo espiritual. Y uno como Rapa Nui, por ejemplo, yo porque de vuelta tuvimos 14 horas en Londres y aprovechamos visitar el Museo Británico. Yo siempre había visto al Moai Ho'akananaya en fotos, pero te puedo asegurarte que es muy distinto cuando tú estás ahí frente a frente. Es otra la dinámica, es otro... Yo me paré en la puerta, estaba como bien alejado, y te juro que sentí que mi espíritu se alborotó. Tuve una conexión visual con el Moai, y yo creo que eso le pasa a todos los Rapa Nui, que sienten esa energía, sienten el vínculo, sienten la conectividad con sus piezas, la conectividad con algo representativo tan grande y tan bonito como el Ho'akananaya. También tuvimos acceso a las bodegas, a los depósitos, donde vimos piezas maravillosas, unas coronas de plumas antiquísimas, en perfecto estado, piezas de Toro Miro, un rey miro, un pequeño, 2 rey miros grandes, con jeroglíficos, con escritura rongorongo, un rongorongo pequeño. ¿Hay voluntad de parte del Museo Británico de entregar estas piezas, o solamente fue como les dejamos que vean esto, pero se mira pero no se toca? Mira, hay un trabajo político que está llevando el Mauhatu, sobre todo, en el que participó la CODEIPA, por supuesto, que hay un Memorandum of Understanding también con Londres. Está dentro de ese proceso. Hay avance, es uno de los más pocos te diría yo.
en sí. Lo más duro. Hubo cogido en ese sentido, pero que hay avances, hay avances. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora, podemos enviar cualquier estudiante a trabajar allá y ya tenemos experiencia. ¿Se quedaron esos nexos también? Sí, tenemos, o sea, hay más de un camino para llegar a Naquena, entonces vamos usando todos los caminos. Excelente. Pero siempre hay el camino fundante y el Maujato está haciendo la solicitud de reconocer la propiedad. ¿Ya? Entonces, por lo menos el reconocimiento de propiedad el Maujato lo está llevando adelante, de la propiedad del bien Oaxaca Nanaía del Tupuna. El Tupuna. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista de día domingo y bueno, les agradezco mucho el estar acá. Disculpen el poco tiempo que tenemos, pero lo importante era poder expresarles el trabajo que se está solo quiero realizando. mencionar que en Londres pasamos a una gestión que hizo el Museo Rapanui de recibir de vuelta 2 piezas que fueron llevadas en el barco Mana por el capitán de la expedición de Rutledge. Y el museo hizo esa gestión y los comisionados también pudieron Claro. incorporarla. Excelente. Tenemos tarea entonces el departamento de prensa de seguir, por supuesto, el recorrido de este trabajo y hay se que está seguir haciendo. conversando porque hay más información. Muy bien, nos quedamos entonces pendientes para una segunda parte de esta entrevista y poder comentarles el trabajo que se está haciendo de repatriación y la importancia que tiene desde el punto de vista cultural, patrimonial y todos los aspectos que hemos podido abordar de manera superficial en esta entrevista. Los dejamos invitados, por supuesto, para que sigan en la compañía de Canal Matao Terapanui y nos encontramos en una próxima oportunidad. Yorana Maurur.